Saludos al alumnado de la asignatura Metodología Didáctica para la Enseñanza de las Ciencias Sociales. En este segundo vídeo del tema 2 vamos a adentrarnos en los métodos y estrategias de enseñanza de Ciencias Sociales y a lo largo de estos dos próximos vídeos vamos a ir profundizando sobre los métodos que actualmente en las aulas tienen una presencia notable en aquellos docentes que quieren mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los contenidos sociales de la geografía y de la historia. Comenzamos con el método expositivo, un método expositivo que suele estar ligado habitualmente al método tradicional e incluso al fracaso escolar. Sin embargo, el método expositivo puede ayudarnos a construir aprendizaje significativo si se sigue una serie de recomendaciones y pautas. Pautas que tienen mucho que ver con lo comunicativo, con la capacidad de motivar al alumnado, con la capacidad de crear un ambiente de aprendizaje dentro del aula. Para ello es necesario utilizar unas recomendaciones a nivel comunicativo, como por ejemplo controlar visualmente a todo el alumnado para que todo el mundo se vea involucrado, hacer énfasis recurrente en los contenidos principales, utilizar organizadores previos, disponer de información inicial del alumnado, utilizar estrategias comunicativas que tienen que ver con los gestos, con la gestualidad, haciendo énfasis en los contenidos que creen más importantes. Una serie de pautas que nos van a ayudar a mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje cuando utilicemos esta técnica, esta estrategia expositiva, porque estas estrategias expositivas son útiles en la introducción de los temas, en la recapitulación, en la síntesis, pero no en otros momentos en los que sí que son más importantes otro tipo de métodos de indagación que son los que vamos a ver ahora. En estos métodos de indagación, las técnicas cooperativas son técnicas muy importantes porque prácticamente en todos los métodos se suele recomendar utilizarlas, en todos los métodos de indagación. Unas técnicas cooperativas que nos permiten que el alumnado interaccione, que dan un enfoque social del aprendizaje y tienen efectos muy positivos en ese proceso de socialización. Y dentro de estas técnicas cooperativas hemos resaltado una por su aplicabilidad a las ciencias sociales, el llamado puzzle de Aronson. El puzzle de Aronson es una estrategia que permite dividir la clase en grupos, pero que además crea otro tipo de grupos de expertos que permite componer y descomponer el puzzle de la clase en diferentes grupos y ayudar a que el alumnado interaccione no solo con el grupo con el que habitualmente suele trabajar, sino también con otros. Pero además darle un papel de experto, darle al alumnado un papel de experto en un tema y que después tenga que explicar al resto de sus compañeros. Un ejemplo, por ejemplo, en las clases de geografía se suele utilizar cuando se divide la clase en grupos donde le das, por ejemplo, una diferente autonomía, a uno a la región de Murcia, a otro las Canarias, a otro Galicia, para trabajar los diferentes climas y sus repercusiones en el medio, donde cada uno de los alumnos que componen el grupo va a trabajar sobre un tema concreto, sobre el relieve, sobre la hidrografía, sobre la población. Y después esos grupos se fragmentan y se unen en grupos de expertos. El grupo de expertos de relieve, que van a trabajar sobre cuáles son los elementos principales del relieve, de hidrografía, etcétera, y después se vuelven a componer en su grupo inicial. Como vemos, esta fragmentación, esta composición y descomposición del puzzle permite, como hemos dicho antes, una mayor interacción del grupo y darle un papel muy importante a cada uno de los alumnos como expertos en una temática concreta. Adentrándonos en los métodos de indagación, uno de los primeros que solemos trabajar, en los que tienen ya una tradición importante en ciencias sociales, son los estudios de caso. Los estudios de caso suelen presentar un problema social, un tema social relevante que se plantea en su contexto y en su evolución. A veces se deja el desenlace abierto para promover el trabajo en grupos y el debate final, y en la que la secuencia de preparación por parte del docente tiene varias fases. En primer lugar, la preparación y la presentación del caso, donde el docente se documenta sobre el caso en concreto. Un segundo paso donde se
trabaja en pequeños grupos con búsqueda, selección y tratamiento de esa información que ha buscado previamente el docente y que se le da al alumnado. Y por último, un debate y una reflexión en gran grupo sobre esta temática. Normalmente se suelen coger lo que llamamos temas controversiales, temas controvertidos, que permitan la reflexión y la indagación. Por ejemplo, si utilizamos el Mar Menor, que es un caso concreto, y donde al alumnado le vamos indicando que tienen que analizar en profundidad cuáles son las causas y las consecuencias de esa contaminación. Un caso concreto que al alumnado, por su proximidad, por ejemplo, al Mar Menor, le puede motivar a aprender y a aplicar los contenidos sociales, estos contenidos de ciencias sociales, de geografía y de historia. Otro de los métodos de indagación, también tradicionales, también clásicos, aunque lamentablemente no excesivamente extendido, es el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas. Ambos tienen secuencias muy parecidas de trabajo. La diferencia está en su inicio y en su final. Mientras que el aprendizaje basado en proyectos parte de un tema, de un tópico general, el agua, y a partir de ahí se sigue la secuencia de trabajo habitual del aprendizaje basado en proyectos, en crear la serie de interrogantes, búsqueda de información, el trabajo en grupo, el debate, y acaba con un producto final que puede ser una exposición, que puede ser un mural, que puede ser hacer una creación literaria, una creación artística. El aprendizaje basado en problemas sigue una estructura parecida, pero inicia y termina de forma diferente. Si en el aprendizaje basado en proyectos hemos comenzado con el agua y después hemos creado una serie de interrogantes, el aprendizaje basado en problemas parte de una problemática. Por ejemplo, ¿hay suficiente agua en Murcia? Y a partir de ahí sigue una secuencia muy parecida, trabajo en grupo, búsqueda de información, debate, etc. Pero el final no va a ser un producto final que se expone, etc. Sino que el final va a ser la resolución de esa problemática. ¿Hay suficiente agua en Murcia? Los grupos se tendrán que comprometer con alguna de las soluciones que pongan a ese interrogante. Estos dos métodos, aprendizaje basado en proyectos y problemas, siguen una serie de pautas, como hemos dicho, muy parecidas, donde tienen mucho que ver en la utilización de las decisiones del alumnado, la reflexión, la crítica y revisión de lo que se está trabajando y ese producto final público. Bien, un producto final, como hemos dicho antes, esa creación literaria, etcétera, o esa resolución del problema. Con estos métodos, el alumnado aprende a utilizar los contenidos de ciencias sociales para dar respuestas a interrogantes y problemas y se le da aplicabilidad a esos contenidos de ciencias sociales. Aquí el alumnado aprende a que esos contenidos que normalmente ha aprendido de forma memorística tiene aplicabilidad a su entorno. Tenemos muchos ejemplos de secuencias. Esta es bastante clara y esta que tenéis también en vuestras diapositivas podéis verla como una guía para cuando queráis proponer este tipo de métodos en vuestras unidades didácticas. Hay muchos ejemplos de métodos de proyectos, es un método muy tradicional, igual que el aprendizaje basado en problemas, muy tradicional en el sentido de que lleva ya muchas décadas de tradición, aunque lamentablemente no es hegemónico, como hemos dicho. Hay muchos ejemplos como este de educación secundaria, donde el alumnado tuvo que crear una civilización y a partir de ahí comprendió muchos elementos relacionados con las civilizaciones antiguas, el poder, el uso del espacio, etc. Pero también muchos ejemplos en infantil y en educación primaria. Por ejemplo, de los 2 primeros cursos de educación primaria, donde los alumnos tenían que hacer un proyecto sobre los castillos y donde las maestras lo juntaron, hicieron un atrecho con una entrada de un castillo y a partir de ahí motivaron al alumnado a trabajar en las diferentes tareas que les dieron, con trabajos con danzas de la Edad Media, con la cocina de la Edad Media, con la música de la Edad Media y una salida final al castillo de su localidad. Una serie de pautas que nos muestran esa utilidad de este tipo de métodos de indagación en la motivación del alumnado y, como dijimos anteriormente en otros vídeos, en la práctica de los contenidos.
Por último, en este vídeo queremos hacer referencia al aprendizaje basado en retos. El aprendizaje basado en retos es muy parecido a los anteriores. Surgió hace algo más de una década dentro de la compañía Apple, en la formación de sus técnicos. Y la diferencia con lo anterior es que parte de un tema muy genérico, que puede ser la pobreza, las desigualdades, y el alumnado es el alumnado el que crea una serie de retos al que debe responder en su entorno y utilizando las nuevas tecnologías. En este caso, las temáticas transversales de ciencias sociales son fundamentales. La relación hombre-medio, el acceso a la cultura, las manifestaciones del poder, las desigualdades sociales, los movimientos migratorios. Estas temáticas de ciencias sociales tienen un peso muy importante en este método.